Sigue en curso la investigación de la Fiscalía en torno al asesinato de la empresaria Sonia Dutreló. Ahora va tras la información que pudiera tener el teléfono de la principal sospechosa del crimen, Celia Maidana, y de cómo el aparato fue pasando de mano en mano hasta ser encontrado en Capiatá. En relación a los datos que pudiéramos obtener del celular, eso va a transcurrir con el paso de la investigación. La posibilidad de que buses con aire acondicionado circulen con más frecuencia en las calles parece continuar lejana. Usuarios sostienen que no pueden pagar más de 2.400 guaraníes y empresarios no quieren que el gobierno les imponga. Tras una serie de denuncias realizadas por vecinos de la zona, el Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional allanó varias viviendas del barrio Pelo Pincho de Asunción. En el lugar fueron encontradas evidencias que involucran a los dueños de las casas y confirma que el lugar es un centro de distribución de drogas, las cuales eran comercializadas entre los jóvenes y niños de la zona. Al menos 15 días debieron pasar los niños sin los servicios de desayuno, almuerzo y merienda escolar, debido a que las empresas proveedoras no han recibido el pago correspondiente por parte de la Gobernación de Central. Esto podría volver a ocurrir si es que el Ministerio de Hacienda no libera unos 33.000 millones de guaraníes adeudados a la Administración de Central, de los cuales 18.000 millones deben ser utilizados para saldar el compromiso monetario con las entidades proveedoras de alimentos para los estudiantes. La policía marroquí y española desmantelaron una célula terrorista vinculada al grupo Estado Islámico. 9 personas han sido detenidas en Melilla y Nador. El considerado jefe de esta célula es un español de origen marroquí.